estudiantes de la materia de lenguaje y comunicación que imparte la catedrática Laura Mercado. Mi nombre es Erika Noemí de los Santos, mi compañera Mayra Fraire y mi compañera Ana Guerra. Durante toda esta unidad hablaremos sobre diferentes lecturas, las cuales utilizaremos pasos de redacción. Para esto tendremos que seleccionar el tema, una búsqueda de información, elaboración de información, redactar un borrador, una revisión y por último obtener una redacción definitiva. En este caso mi compañera Ana nos va a hablar sobre análisis de diferentes lecturas. Pasando al siguiente tema, hablaremos sobre el análisis de las lecturas Lomas, Osoro y Tuzón, refiriéndonos a los enfoques de estructuralismo, pragmático, sociolingüístico y cognitivo, donde mis dos compañeras darán su reflexión acerca de cada uno. Estructuralismo es conocer los elementos de la lengua y el pragmático del hablar como un hacer. Tenemos que el sociolingüístico es el interés de la diversidad, mientras tanto el cognitivo es la comprensión de los textos. Para esto, Casani en 1992 propone los siguientes enfoques, que son gramático, funciones, proceso y contenidos. Gramática, aprende a escribir y funciones es el uso de la lengua. Tenemos que los procesos son dominio del campo de texto y los contenidos son las habilidades de investigar. Para esto vamos a hablar sobre un vocabulario docente que abarca la planeación. Algunos conceptos son planeación, que se refiere al proceso en el cual determinan los fines y objetivos y metas de una actividad educativa, a partir de las cuales determinaron los recursos y estrategias más apropiados para su logro. Otro concepto sería instrumentos de evaluación. Son aquellas herramientas reales y físicas utilizadas para valorar el aprendizaje. La comprensión lectora es la capacidad de un individuo de captar lo más objetivamente posible lo que un autor ha querido transmitir a través de un texto escrito. Otras definiciones que podemos encontrar es lenguaje, cultura escrita, habilidades comunicativas, entre otros. Recordemos que todas forman parte del vocabulario base de un docente para su profesión. Para esto recordamos que un tema principal es sobre la literacia académica, que es la cualidad de ser letrado. En la escritura tenemos que es un lenguaje formal, mientras tanto el oral tiene un emisor y un receptor. La escritura mantiene una estructura resumida y clara, mientras el oral forma partes más comunes de comunicarlos. En la escritura tenemos un guión que seguir, un formato, y el oral es algo que nos vaya saliendo. Para esto también se hizo un análisis de la lectura de Daniel Casani tras las líneas, que mi compañera Ana va a hablar. El tema principal de este texto es la lectura crítica, donde la pregunta principal es ¿qué es leer? Así como concepción lingüística, donde tendremos 3 puntos de vista de su concepción, que son lingüísticas, refiriéndose al valor semántico de cada palabra, psicolingüística, que más que nada es el sentido de las expresiones, finalizando con el sociocultural, que son palabras simples para construir significados. A continuación, mi compañera Erika analizará el texto de Gómez, El niño y sus primeros años en la escuela. El niño y sus primeros años en la escuela. Habla de los ejemplos de los videos que nos encargaron ver, que eran maestros dando clases en las aulas. Algunas de estas teorías es la psicoanalítica de Freud, centrándose en el desarrollo. Vygotsky, la prioridad en la interacción de la influencia social y cultural. Y la de Piaget es la construcción del conocimiento, conductismo, cambios de conducta, como productos o estímulos. Y Asbel es existir al aprendizaje. Para esto realizamos la observación de algunos videos para analizar a Piaget, Asbel y Vygotsky. En este caso hablaré de español primer y segundo grado, que es comprensión lectora. En Piaget empieza presentando lo que es un ejercicio y retomando clases pasadas. Con Asbel habla sobre el caso que está presentando, que es un juego llamado El Marinero, que presenta carteles, letras y dibujos familiarizados para los niños. Y por último, con Vygotsky habla sobre silabarios en el juego, donde separa la palabra marinero, marinero. A continuación, mi compañera Ana nos va a hablar sobre otra clase que observó. Mi observación fue en un video de matemáticas de 5º grado, donde yo quedé muy asombrada, la verdad,
porque el gran entusiasmo de los alumnos y del maestro era asombrosa, ya que el maestro siempre buscaba maneras de enseñarles a los alumnos con diversas técnicas, actividades. Por ejemplo, estaban viendo el tema de secuencias, docenas, centenas, por medio de ejercicios muy didácticos. Y creo que esto sí va de acuerdo al grado de ellos, ya que es un tema que sí se debe ver y los niños ya tienen una buena habilidad para contar del 1 hasta casi el 100. Y creo que sí se trabaja mucho en equipo, como dice Vygotsky, ya que se juntan en equipos para participar, hacen diversas actividades en grupo, pasan al frente y explican. Para finalizar, como último tema hablaremos de la lectura de Casani, Enseñar lengua, donde se mencionan 3 características. Primera, reforma educativa, recursos didácticos y conceptos lingüísticos. A continuación, mi compañera Erika dará la explicación de la primera. Son 3 tipos de enseñanza. La obligatoria, que es la primaria, la secundaria, la no obligatoria, que es la preescolar. Pues cuando estamos más pequeños ya es decisión del padre si te quiere mandar o no. La post obligatoria es el bachillerato, y a continuación mi compañera Mayra hablará de recursos didácticos. En los recursos didácticos tenemos que tienen como varias características, que es comunicación, una lengua escrita, es un instrumento humano para hablar, instrumento para nuestro pensamiento, y Toussaint decía que es un instrumento para organizar nuestro entorno. Por último, hablemos sobre los conceptos lingüísticos. Conceptos lingüísticos abarca la comprensión oral. Se dice sobre modelos y estrategias de habilidades, al igual que la expresión oral, que se refiere a la comprensión y necesidades orales de modelos teóricos. Y ahora pasamos a la comprensión lectora, que es el análisis de los tipos de lectura. Y para concluir, la expresión escrita, donde se refiere a la composición en la redacción y corrección de su proceso. Bueno, compañeros, con esto concluimos que en este periodo aprendimos el uso del lenguaje adecuado e implementar las diversas enseñanzas de Piaget, Vygotsky, Aufsel, Casani y Lomas.